Un escritor que piense en un lector determinado mientras escribe está perdido como creador. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Yo lo conseguí con mi padre, me dijo, que leyeran mucho ante todo. Sobre todo que vieran la lectura no una obligación sino un goce. Una locura, la verdad que sí, que se hizo desear, pero es lo más lindo que hay. Lo más importante ni siquiera son los campeonatos, lo más importante son las historias, las experiencias, los amigos. A continuación, el programa de la Federación de Instituciones, desde hace casi 30 años en Radio Universidad. La Plata, sus instituciones y su gente. Cultura, deportes, anécdotas e historias de la ciudad. Un programa de los clubes, las instituciones culturales y sus dirigentes. La Plata, sus instituciones y su gente. Conducción y producción general, Pablo Kersfeld. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva hora de La Plata, sus instituciones y su gente, el programa de la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas. Arrancamos unos minutos más tarde, está saliendo la hora de los chicos con toda la energía que dejan en el estudio, como siempre, y bueno, disfrutando acá de este momento de los nuevos futuros conductores y periodistas en nuestra querida Radio Universidad. Vamos a estar esta hora, voy a arrancar sin perder un segundo de tiempo, así que no vamos a hacer cortina, no vamos a hacer nada hoy. Vamos a arrancar directamente presentando a la invitada. Con eso nos ahorramos 30 segundos. Me callo, porque si sigo hablando no me lo voy a comer. Y tengo el placer de tener hoy en el estudio a una persona que acabo de conocer. Nos conocimos por ahí en forma digital, pero acabamos de conocernos en persona. Y es la señora Mariana Ríos, odontóloga, docente de la Universidad Nacional de La Plata y de la UBA también, y entre otras cosas responsable a cargo de la difusión y del trabajo con mucha fuerza de lo que es la terapia canábica para la salud, lo cual me estoy desayunando y quiero seguir desayunándome con ustedes. Mariana, ¿cómo estás? Gracias por venir. Hola, bueno, muchas gracias por invitarme a difundir este tema que, bueno, como te contaba atrás, es algo muy importante para mí porque creo que la difusión del cannabis medicinal es algo que nos compete a todos, que nos sirve a todos y que mientras más se sepa sobre este tema, más podemos utilizarlo de una forma correcta. Voy a arrancar del final de nuestra charla de recién para cortar con algo que es una cuestión mítica, ¿no? Y es la relación que nosotros tenemos como personas comunes del cannabis como una droga versus el cannabis como terapia de salud. Y quiero darte como mi propia visión. De hecho, cuando estaba preparando un poco las preguntas para hacerte y demás, una de las preguntas que ponía era cannabis versus la droga, ¿sí? Y cuando charlábamos hace un ratito pensaba que por algún motivo la cocaína comenzó siendo una medicina, originalmente siendo recetada, tratada y superconsumida, utilizada para vías y demás, y terminó siendo súper nociva, se entendió cuál era el funcionamiento y demás, cosa que le pasó desde hace muy poco tiempo todo lo contrario al cannabis. Sí, lo que pasa que con el cannabis tenemos un prohibicionismo muy fuerte que vino de Estados Unidos en el 1960, donde se prohibió el cannabis y ahí en ese momento se apuntó a todas las personas usuarias de cannabis, a las que cultivaban, a las que transportaban y a las que vendían como delincuentes. Y todos crecimos pensando que el cannabis era una droga peligrosa, que el cannabis era la puerta de entrada a otras drogas mucho más duras. Y bueno, nada, la realidad es que hoy sabemos que el cannabis es una planta medicinal, que es la puerta de entrada a la huerta, es la puerta de entrada a la medicina natural y que tiene múltiples propiedades terapéuticas y entre ellas tratar las adicciones a otras drogas peligrosas como por ejemplo la cocaína, que no tiene efectos secundarios graves ni a largo plazo y que hay algo que es importante entender y es que no existe una sola muerte en el mundo por más de miles de años de uso registrada por marihuana. Entonces ya yo creo que nos pesa
mucho el tema del prejuicio y del prohibicionismo que arrastramos, que todos crecimos pensando esto, y que bueno, que desde el 2017 en Argentina, cuando salió la ley de cannabis medicinal, ahí se demostró con mucha evidencia científica que el cannabis no era una droga peligrosa y que era una planta súper medicinal, y que teníamos que empezar a aprender a usarla para poder obtener mayor provecho de sus efectos terapéuticos. Sí, a ver, mi razón en relación a eso ya deja de comparar el cannabis con otro tipo de drogas. Me parece terrible la cantidad de gente que conduce en la República Argentina y en el mundo dando vuelta con muchos gramos de clonazepam encima. Por ende, la verdad es que a la hora de hacer el análisis de sustancias versus resultados, el cannabis se está transformando como en una herramienta fundamental. Y vos me contabas algo, no quiero entrar a tan lo profundo como lo que hablábamos recién, pero vos estás trabajando ya desde hace tiempo, por ahí cerrando con el tema de droga sí, droga no, y se terminó la discusión desde hace tiempo con el cannabis, desde el bruxismo, que es algo que sufre la mayor parte del universo y lo desconoce. Muchísima gente, es muy poca la gente que usa placas de bruxismo. Son cada vez más, en realidad, son cada vez más, pero la realidad es que con las placas de bruxismo no obtenemos el resultado que tenemos con el cannabis. Tal cual. O sea, la placa de bruxismo evita que nos rompamos los dientes, que se salgan arreglos, que se salgan implantes a veces, y relaja un poco la articulación temporomandibular, pero la realidad es que sabemos que el bruxismo hoy en día es un síntoma que viene de un síntoma social, que es el estrés. El estrés, la ansiedad extrema que hay en la sociedad, que eso también produce trastornos del sueño, y en estos trastornos del sueño encontramos el bruxismo. Incluso encontramos el bruxismo también de día. Y bueno, y con el cannabis podemos tratar el bruxismo desde un montón de puntos. En primer lugar, el cannabis es medio relajante. Entonces, el bruxismo, que es la contracción involuntaria de los músculos masticatorios, repetitiva, que se da de noche o que se puede dar de día, bueno, cuando relajamos el músculo masticatorio, ahí ya podemos suponer que vamos a tener menor bruxismo. El bruxismo produce dolor orofacial, dolor en todos los músculos masticatorios, cefaleas, dolores de cabeza, cervicalgias en el cuello, y sabemos que el cannabis es un potente analgésico. También, como te decía hoy, el bruxismo viene de la ansiedad, de los trastornos del sueño, del estrés, y sabemos que el cannabis es ansiolítico, y también tenemos evidencia científica de que el cannabis regula el sueño. Entonces, con una sola sustancia, que es una planta natural que podés tener en el patio de tu casa, podés tratar un montón de síntomas que vienen acompañando al bruxismo y que hoy son síntomas sociales. Mariana, además de trabajar desde el punto de vista salud y atención al paciente, es una luchadora por lo que tiene que ver con los derechos del cultivo y del autocultivo, y de trabajemos, no hace falta que esto entre en un proceso de comercialización, lo cual probablemente durante mucho tiempo mantenga el cannabis en un estado de ¿cómo es la palabra en español? Este español es tan difícil cuando uno tiene Alzheimer como yo. Pero, a ver, va a ir por un límite caminando hasta que algún laboratorio diga: a partir de este momento hemos decidido que vamos a trabajar esto, y de golpe va a pasar a ser una sustancia que se va a llamar de alguna forma, utilizando los mismos principios necesarios del cannabis, y se volverá popular. Mientras tanto, el cultivo y el autocultivo y todo lo demás es la forma que tenemos hoy de asegurarnos de que tenemos un buen producto, un producto de calidad, un producto que no está alimentando la parte, digamos, delincuencial de la venta de los narcóticos y demás. Entonces, estamos trabajando en forma prolija, en forma cuidadosa, sobre un producto que
es beneficioso para la salud. Y que es una planta, y que tampoco tan cuidadosa ni tan prolija. Es como hacerse un té de manzanilla en tu casa porque te duele la panza, te puedes tomar un té de manzanilla con lavanda y pasionaria a la noche porque no te podés dormir. Y así de simple es una planta. Por eso yo lo que digo siempre, tenemos que dejar de pensar en el cannabis como una droga y empezar a verla como lo que es, una planta. La soja también. Las hojas yo las uso para las infusiones, las hojas de cannabis. No, la soja. Ah, bueno, pero eso es como se plante. Claro, por eso es que yo hablo del autocultivo, no del cultivo a gran escala. Cuando hablamos del autocultivo, yo lo hago para mi hijo, así que lo hago con todo el amor del mundo y de la forma más natural que puedo. Uso agua desclorada, por ejemplo, uso una tierra especial, no le pongo pesticidas, que eso es súper importante, pero yo creo que en realidad la parte buena que tiene el autocultivo es el acceso al cannabis. Iba más por ese lado mi comentario. Claro, no, porque el cannabis, por ejemplo, la ley 27350, que es la ley de cannabis medicinal, permite que hoy se pueda vender en las farmacias aceite de cannabis con CBD o hasta el 1% de THC, ¿sí? Que es una limitación terrible para nosotros, porque la realidad es que mis pacientes, la gran mayoría, utilizan el THC para sus tratamientos, para el dolor, para el cáncer, para la espasticidad, para el Parkinson. ¿Cuál es la diferencia para los neófitos de CBD versus THC? La planta de cannabis tiene muchos fitocannabinoides. El CBD y el THC son los más conocidos, pero tiene más de 110, más todavía a esta altura de la vida, ya del estudio. Tiene muchísimos fitocannabinoides, CBG, CBC, CBD ácido, THC ácido, por ejemplo, que son THC y CBD en otros estadios de la planta. Son dos moléculas distintas que actúan en distintos lugares. El THC actúa principalmente sobre los receptores CB1 que tenemos principalmente en el cerebro y regula el dolor, regula el sueño, regula el estado de ánimo, regula el apetito, regula los movimientos involuntarios, por ejemplo, actúa en la regeneración neuronal. El CBD actúa en otros receptores que no son directamente los receptores que tenemos en el cuerpo. Nosotros tenemos un sistema endocannabinoides, que es por eso que el cannabis funciona tan bien en nosotros. Nosotros tenemos un sistema endocannabinoides que está formado por receptores cannabinoides y por unas moléculas que se llaman endocannabinoides que son muy similares a los que tiene la planta. Entonces por eso funciona tan bien. Ahí te iba la pregunta para doña Rosa y para mí. Siempre pongo a doña Rosa adelante para no sentir vergüenza de que no entiendo algo, pero cuando vos hablabas de los cannabinoides digo, bueno, es una molécula y que impacta sobre un sistema que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo. ¿Hay alguna relación por ahí es medio vago lo que te estoy planteando, pero ¿puedo comparar con alguna droga conocida el THC es equivalente a un ibuprofeno? Sí, actúan en ciertos lugares que son, en ciertos receptores, porque como te decía, no solamente actúan sobre los receptores propios del sistema endocannabinoides, actúan sobre los receptores, ponele, de la serotonina, que es otra sustancia que tenemos endógena en el cuerpo que produce un montón de cosas en nuestro sistema, y tenemos medicamentos análogos que actúan sobre eso, ¿sí? Y el cannabis en parte simula mucho de los efectos que tiene el ibuprofeno y otros más. Pero la realidad es que el cannabis es tan complejo, es un sistema muy complejo y es mucho para explicarlo. Sí, tal cual. Es un montón. Yo quiero que lo pienses como si estás hablando con gente que no tiene ni idea de lo que le estás dando. Entonces, la primer confusión con la que me encuentro cuando llego a la farmacia es la misma que me encuentro con McDonald's, que llego a McDonald's y me dice completo o simple, completo, con queso, jamón con queso y jamón. A mí me pasa con CBD THC. Bien. Entonces digo, ¿por qué pediría uno o el otro? ¿O por qué recibiría uno y el otro? Ya teniendo en cuenta de que recomendamos fuertemente arrancar con un profesional que entienda de la cuestión y no llegar a la farmacia a comprar un producto determinado, sino primero consultar.
Y mira, CBD podrías elegir porque es lo único que venden en la farmacia y necesitas un tratamiento urgente y tenés epilepsia refractaria, por ejemplo, o tenés autismo que también te puede servir. Es un muy potente antiinflamatorio. El CBD regula el sistema inmunitario también, entonces puede servirte para patologías autoinmunes, pero las patologías autoinmunes también vienen con un componente doloroso. Entonces también podrías estar bueno combinarlo con THC. Para mí, la planta entera funciona mucho mejor, ¿sí? Tenemos plantas que tienen mucho CBD, plantas que tienen mucho THC, plantas que tienen iguales partes de CBD y THC, o plantas que tienen un poco más de THC que un poco de CBD, y nosotros combinamos todo eso. Eso sale desde la planta, o sea, no es que se destila, digamos. No, son distintas plantas con genéticas distintas. Una genética con CBD, otra genética con THC. Ahora, por ejemplo, que está un poquito más abierto todo este tema, se pueden comprar semillas que sean exclusivamente de THC, semillas que sean exclusivamente de CBD, y después vos las podés mezclar, podés incluso hasta cruzar las plantas y hacer genéticas que vos elijas. Esto es genética en realidad, y las cruzas pueden ser infinitas, por eso existen tantos cannabinoides, existen tantos tipos de plantas distintas. Claro, por eso cuando arrancábamos a hablar hace un ratito, vos me decías, acotemos porque el mundo es enorme. Es enorme. Tengo mucho para hablar, si no, está bien. Podemos ir de acá todos los sábados, estaríamos en el 2074 terminando nuestra clase práctica de... No, a ver, la verdad es que con cada cosa que vas diciendo yo me voy desayunando y van surgiendo por ahí algunas nuevas dudas, y tratar de entender, porque vos estás hablando, yo te hice un comentario sobre el bruxismo, vos me estás hablando de epilepsia, las cuales considero como dos... Y muchas otras cosas más. Hace un ratito estábamos hablando de tu interacción. Dame un segundito que tengo que hacer una pregunta, porque como arrancamos tarde, yo ahora me voy a poner en alumno cuidadoso. ¿Tenemos tanda? ¿Y querés que mandemos la tanda de la radio? No, seguimos entonces hablando con la invitada porque se lo merece, y después metemos las dos tandas juntas y 40, perfecto. Esa es la operadora que todo hombre quiere tener cuando está conduciendo un programa. Laura Naya, señores, a cargo de los controles. Seguimos entonces hablando con Mariana Ríos, conversando un poco sobre el uso del cannabis en la salud en particular, y por ahí entrando desde ese lado, el uso del cannabis en la salud me parece que es algo que tenemos que empezar a machacar y a machacar y a machacar, ¿no? Estamos pensando en cómo mejorar ciertas cuestiones, apuntando a la salud y no apuntando a cómo curar enfermedades. Exacto. Y para empezar, el cannabis regula la homeostasis del cuerpo, o sea que regula todo el equilibrio del cuerpo. Desde la temperatura, como te venía diciendo ya, el sueño, el estado de ánimo, por ejemplo. La verdad es que cuando hablamos de cannabis hablamos de medicina integrativa. Yo soy odontóloga, pero cuando empecé a trabajar con el cannabis me di cuenta de que el paciente no era un diente torcido, no era un diente cariado, no era una muela por sacar, sino que era un todo. Esto ya me pasaba cuando hablábamos de bruxismo, cuando veíamos pacientes que se les salían todos los arreglos y decíamos, no puede ser. O sea, tenemos buenas pastas, hicimos todo bien. Si el paciente se saca los arreglos es porque claramente tiene bruxismo. Y cuando empezábamos a indagar si había tenido alguna situación estresante, si venía en situaciones que le generaban ansiedad, y sí, la realidad es que es así. Entonces, a partir de ahí empecé a ver que las personas no somos ni siquiera el cuerpo, somos todo lo que nos rodea, que todo interfiere. Por ejemplo, yo trabajo en un centro de alta complejidad, en la Facultad de Odontología, en la Universidad Nacional de La Plata, donde atendemos pacientes con discapacidad y patologías de riesgo. Son pacientes que en el sillón no se los puede atender normalmente y que los derivamos a un quirófano porque tienen espasticidad severa, porque tienen movimientos involuntarios y otras condiciones que no dejan que el paciente se atienda ahí. Entonces, lo que significa, ¿no?, el gasto de quirófano, el personal, anestesia, los prequirúrgicos, el estrés que genera a toda una familia llevar a un paciente al quirófano en
en una sola situación, se le sacan todas las muelas, se hacen todos los arreglos y todo lo que se le tenga que hacer al paciente, con un postoperatorio sumamente doloroso en pacientes que no pueden manifestar lo que les está pasando. Nosotros hoy logramos con el cannabis, en este centro de alta complejidad, el acceso a la cavidad bucal a través de una terapéutica canábica. Hacemos que pacientes que tienen una espasticidad severa, como parálisis cerebral espástica, relajen los músculos y abran la boca cuando los vamos a atender. Pacientes que tienen movimientos involuntarios, que no se podían quedar quietos, dejen de tener esos movimientos y se los pueda atender. Pero no solamente atendemos al paciente, porque entendemos que el cuidador, el padre, el acompañante, el que lo trae, el que lo asiste constantemente, también tiene patologías. Tiene bruxismo, tiene dolores cervicales, dolores corporales por las maniobras de asistencia al paciente, no pueden dormir bien de noche porque muchas veces, por ejemplo, los niños con autismo no duermen bien, entonces los padres tampoco duermen bien. Entonces lo que hacemos ahí es revisar toda su situación, porque si yo tengo un paciente que está en sillas de ruedas, que no se puede valer por sí mismo, y su cuidador también está deteriorado en su salud, bueno, entonces vamos a tener una complicación. Y lo que hacemos desde la Facultad de Odontología también es asistir a la familia, con el cannabis, con terapéutica canábica. Ayudamos a toda la familia y al paciente. Y de eso se trata la medicina integrativa. Y no solamente con cannabis, como te decía hoy, con otras plantas medicinales y también con un cambio de hábito. O sea, el cannabis no es milagroso. El cannabis viene acompañado de un montón de cosas. La alimentación es muy importante, la actividad física también, el sueño, poder regular el sueño ya para nuestros pacientes es un montón que mejora la calidad de vida. Y básicamente lo que hace el cannabis es mejorar la calidad de vida. No, es una maravilla, ya está. Me quedé pensando cuando lo contabas en que para cualquiera de nosotros la visita al odontólogo es algo traumático. No sé por qué tienen esa fama de gente malvada. Porque no me conocieron a mí, claro, que soy una dulce. Pero a mí siempre los pacientes venían y me decían, ay, odio venir al odontólogo. Ay, pero ¿por qué si yo soy divina? Mira la sonrisa que tengo. ¿Por qué me dicen así? Sí, pero abra la boca y hacías y sacabas el torno y dejabas. Ahora, por suerte, no hago más eso y la gente me ama. El tema es, cuando vos empezaste a plantearlo y pensando esto, la distancia que hay con llegar para cualquier persona, me imagino que chicos con discapacidad, primero por el lugar de ser chicos, porque cualquier niño lo sufre, por el lugar de la discapacidad de por ahí no tener una relación social mucho más abierta y demás, imagino casos de autismo y demás, que deben ser súper complejos. Pensarte en llegar a, bueno, ¿cómo resolvemos el problema dentario? Y pasar de una atención odontológica, o sea, vos estás cambiando una intervención quirúrgica por una atención odontológica. Con motivación, tenemos un equipo súper motivador ahí en la Facultad de Odontología y después de que logramos que el paciente abra la boca, tenemos ortodoncistas, tenemos protecistas, tenemos patólogos, tenemos endodoncistas, tenemos todas las especialidades que se encargan de que el paciente termine con la boca en condiciones. Y lo que me decías hoy se llama ansiedad dental, por ejemplo, que es el miedo anticipado a la consulta odontológica y que lo que hace es producir un deterioro en la cavidad bucal del paciente porque el paciente no va al odontólogo por miedo. Y la realidad es que hoy en día tratamos la ansiedad dental también con cannabis, con terapéutica canábica. Por ejemplo, en pacientes que tienen mucho miedo, con autismo me ha pasado que le teníamos que sacar una muela a un nenito de 7 años con autismo. Antes de la consulta le dimos aceite de cannabis en la sala de espera y a la media hora el paciente se sentó en el sillón y le pudimos sacar la muela, el diente y fue con anestesia también. Así que también para la ansiedad dental lo usamos. La realidad es que para la vida general, como te decía, en la medicina integrativa el cannabis sirve para muchísimos síntomas y en odontología he encontrado que tiene múltiples aplicaciones, desde la higiene oral, por ejemplo, el cannabis es bactericida, bacteriostático, y lo podemos incluir en pastas de dientes, previene la enfermedad periodontal, por ejemplo, nos sirve para una mejor cicatrización cuando hacemos extracciones dentarias también, nos sirve para tratar todas las lesiones en la mucosa bucal, para las fracturas óseas también, y bueno, para enfermedades autoinmunes, que yo trato un montón,
y me estoy olvidando de muchas. De verdad que son un montón de aplicaciones las que encontramos en odontología y por suerte cada vez se van descubriendo más, cada vez se va investigando más sobre el tema. En la Facultad de Odontología en la UBA, donde también soy parte de un equipo de investigación, ahí se trabaja sobre animales de laboratorio, donde se prueba el cannabis en ratitas, a las que se les hace extracciones, se les hace aperturas, se pone el nervio pulpar y se ve la reacción del cannabis en el nervio del diente, por ejemplo, y vamos para adelante. Falta un montón todavía, pero estamos bien encaminados. No solo falta un montón, sino por lo que vos contás, el abanico de posibilidades es inmenso, y el revisar cada una de esas posibilidades es súper complejo. Me quedé pensando en algo que me contabas hace un ratito, que es que la habilitación a nivel legal es del 1% de uso de THC. Claro, en la farmacia. Okay. No, yo hago fitocannabinoides, son fitopreparados, que es algo natural y que en realidad lo puede hacer cualquiera sin ningún tipo de habilitación de ADMAT, porque no lo vendo, no es para vender, sino para uso personal y para los pacientes que lo requieren y que no pueden cultivar, a través de Familias Cultivando, que es la ONG de la cual soy presidenta, que fundamos hace 7 años, cuando empecé con el cannabis, cuando salió la ley de cannabis medicinal, cuando descubrimos el cannabis medicinal en mi familia para mi hijo con parálisis cerebral. La habilitación, la ley que salió en ese año y que se reguló en el 2020 y que sacó un programa de cannabis medicinal, que es el ReproCan, habilita a que los pacientes que necesitan el cannabis para mejorar su calidad de vida, con una indicación del profesional de la salud, que puede ser un médico y un odontólogo, a través de la inscripción en el ReproCan, que es este registro de cultivadores medicinales, pueda cultivar para sí mismo hasta 9 plantas floradas y pueda transportar hasta 40 gramos de flores y hasta 6 goteros de aceite. Esta regulación también contempla a las ONG, que son estas organizaciones no gubernamentales. Yo soy parte de también otra asociación civil que es Educanar, que es la que te contaba que capacitamos a otros profesionales, trabajamos en investigación, en difusión y asistencial. También permite que las ONG estén inscriptas en este registro y que cada ONG pueda cultivar para 150 pacientes, 9 plantas por cada paciente. Entonces, esto que te decía hoy, que si querés podés cultivar y si querés podés dejar esta tarea en manos de un cultivador solidario que también puede estar registrado en el ReproCan o en manos de una ONG que están registrados en el ReproCan. Todo parte de la base de una receta, digamos, de una indicación médica. Es una indicación, okay. Sí. Una indicación que va a permitir, entonces, que va a indicar en este lugar, entonces sí, necesito una cantidad N de THC y eso se puede o no. No, vos podés cultivar lo que quieras. Okay. Es una planta. Y aparte es muy difícil que vengan a ver si es THC o CBD, porque nos cuesta un montón analizar a nosotros, sale muy caro, como para que analicen todas las plantas del país, son un montón. Cuando vos me decís es una planta, yo me imagino, creo que salvo el lacito de amor, que es la que tiene los pirunchos así, es la única que reconozco, todo lo demás no sé qué es. Es una planta hermosa, que tiene un olor muy rico, que el olor son los terpenos, que son sustancias volátiles que le dan olor a todas las plantas en la naturaleza y que también las tiene en el cannabis. Y esas sustancias, los terpenos, que es lo que sentís vos, el olor que es re fuerte, el de cannabis y que es muy particular, tienen propiedades terapéuticas también. Y junto con los cannabinoides, con todas esas sustancias que te nombraba hoy, el CBD, el THC, el CBN, etcétera, etcétera, potencian el efecto del cannabis. Por eso no es lo mismo los aceites artesanales que hacemos en casa que los que venden en la farmacia, que tienen CBD de molécula aislada, que no tienen ningún terpeno ni ningún cannabinoide. Entonces, para que tengan
la misma función terapéutica, la misma función terapéutica que los aceites artesanales que nosotros usamos, necesitan una dosis muchísimo más alta. Nosotros usamos dosis muy pequeñas y con dosis pequeñas evitamos efectos secundarios, por ejemplo, que los aceites que se venden en la farmacia tienen, por ejemplo, interacciones medicamentosas. En el CBD, en dosis muy altas, produce interacciones medicamentosas con medicamentos que los que consumen cannabis pueden consumir, como el clonazepam, por ejemplo. Por eso siempre es importante acompañarse de un profesional de la salud en un tratamiento. Y, por ejemplo, los efectos secundarios que se han visto tienen más que ver con el CBD de molécula aislada en altas concentraciones y no con el artesanal que usamos nosotros. Estamos hablando con Mariana Ríos, profesional que está a cargo de desasnarnos en lo que respecta al uso del cannabis en la salud. Y me surge, entre otras cosas, ¿yo puedo como persona física ponerme a cultivar en mi casa? Sí, podés ponerte. Primero tenemos el artículo 19 de la Constitución Nacional Argentina que dice que en la intimidad de tu hogar vos podés hacer lo que quieras y no vas a ser juzgado por nadie más que Dios, si sos creyente. Si no, como yo, a mí no me juzga nadie dentro de mi casa, salvo que vos hagas un daño a tercero. Entonces, amparándote en el artículo 19 de la Constitución, todos deberíamos poder cultivar lo que querramos en nuestra casa. Pero, como hoy tenemos una ley y como la realidad es que la justicia a veces no entiende muy bien cómo funciona. De hecho, estaba pensando que hay 5 personas esperando que el artículo 19 les resulte para salir de la marcha del otro día que fueron detenidos sin entender todavía por qué. Me decías. Claro. Tengo que poner una corte, no me queda, no puedo con mi genio. Pero bueno, nada, sabiendo cómo funciona la justicia, entonces yo lo que te recomendaría hoy es que te hagas el ReproCan, que es este registro que mediante una indicación médica, que puede ser, tenemos un montón de indicaciones médicas. Si vos sos ansioso, si vos no dormís bien a la noche, si vos tenés bruxismo, que no tienen que ser patologías graves, sencillamente prevenir el estrés es salud. Entonces, cualquier indicación médica, bueno, te presentas con yo te recomiendo que te presentes con un profesional capacitado, no con un profesional que no sepa de cannabis, porque realmente el profesional capacitado te va a saber orientar. Entonces, a través de esa indicación, vos te podés inscribir en el ReproCan, el profesional termina de hacer la vinculación, es un sistema que se hace a través de Mi Argentina también, se hace la vinculación y hay que esperar a que el Ministerio de Salud te apruebe. Hoy el trámite ese está muy atrasado, dejando en la ilegalidad a muchos pacientes que vienen usando cannabis hace más de 7 años de forma legal y que hoy se ven en la situación en el que tienen el ReproCan vencido o que tienen que hacerlo y no les sale. Hace más de 7 meses están esperando este permiso y lo sumergen en la ilegalidad. Y esto para mí es como un peligro en la seguridad de las personas. A ver, entiendo que estamos en una situación en donde a un gobierno de expertos se le vence comida, que es tan simple como leer una etiqueta de fecha de vencimiento. Me imagino que en este momento todavía deben estar discutiendo si ReproCan sí o ReproCan no. No, mira, lo que nosotros tenemos, lo que nosotros entendemos es que sí están a favor del cannabis, Sí, claro. Sí están a favor del cannabis medicinal, pero que no dan abasto. No estaban capacitados, gente nueva, tenían personas súper capacitadas porque se capacitaron y crecieron con el ReproCan, con el registro en el gobierno anterior, y que la realidad es que en este gobierno quieren hacer controles de todo y está bien. Lo que pasa que en el mientras tanto hay gente que se está muriendo esperando el ReproCan, que me ha pasado, pacientes que mientras estaban internados estaban esperando a que les salga el ReproCan, y esto no debería pasar. La salud tendría que estar en primer lugar. Y después revisa todo lo que quieras, hace todas las auditorías que quieras, hace todo lo que quieras, pero en el mientras tanto la gente está bajo una ley de cannabis medicinal, inscrito en un registro que deberían ser aprobados, salvo que haya una objeción o que se cambie la ley. Mientras la ley esté vigente, esto se tiene que respetar. Yo lo que creo es que
no tiene gente capacitada, no hay demasiada gente trabajando, y en el mientras tanto, bueno, como te digo, la gente se está perjudicando. Pero hasta que cambió el gobierno era un sistema que estaba funcionando muy bien, incluso había salido la ley de cannabis industrial también, con una agencia reguladora que era el Aricamé, y que hoy está todo suspendido, en veremos por 6 meses en prórroga, y después se verá, a ver 6 meses más que se hace. Y mientras tanto hubo gente que se preparó para este año, porque la ley del cannabis industrial salió el año pasado, nuevita, y este año tenía que avanzar un montón, y hay mucha gente que cultivó, que se proyectó y que planificó todo, y de repente está todo parado. Entonces, bueno, nada, creo que el gobierno tendría que agilizar un poco esta situación. Pero bueno, ayer tuvimos un buen día, por suerte, se vio mucho movimiento en el ReproCan, aprobaron a muchos pacientes que venía súper estancado. Entonces, nada, es como una esperanza en el medio de toda la oscuridad que está pasando. La que nos está desasnando y nos sigue desasnando es la doctora Mariana Ríos. Vamos a ir a una pequeña tanda de la radio y seguimos en el programa. De 18 a 19, La Plata, sus instituciones y su gente. Con Pablo Kersfeld, por AM 1390. Ya tenés a disposición, de manera libre y gratuita, Bafilma, la plataforma que te acerca el cine y las mejores producciones audiovisuales de la provincia de Buenos Aires. Ingresando a bafilma.gba.gov.ar vas a poder acceder a largometrajes, cortos, documentales, series y mucho más. Con Bafilma vas a poder conocer directores, artistas y locaciones bonaerenses totalmente sin cargo. Si tenés Bafilma, tenés algo para ver. Acordate, bafilma.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Vuelven los jueves vivos al Teatro Argentino, cada semana en la Sala Piazzolla, con entrada libre y gratuita, artistas emergentes y con trayectoria, música conocida y música para descubrir. Todos los jueves en el Teatro Argentino de La Plata, en Avenida 51 entre 9 y 10. Busca la programación en las redes del teatro y del Instituto Cultural de la Provincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Estás vaciando el mate en la bacha de la cocina? ¿Lavando platos con restos de comida? Mejor para. Tira todos los restos en la basura mientras esperas el agua para el mate. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. LR11, Radio Universidad de La Plata. AM 1390. La radio de la Universidad Pública. Seguimos en La Plata, sus instituciones y su gente, con Mariana Ríos, que nos está enseñando, nos está educando sobre el uso del cannabis en la salud. Y una pregunta que me surgía, que estábamos discutiendo ya hace un rato, es... comenzamos hablando de esto, sobre el cannabis en la salud, y aparece por el otro lado el uso del cannabis para el divertimento, para recreativo, para la recreación. ¿Qué opinás sobre el cannabis recreativo? Yo opino que el cannabis es cannabis, es una planta por donde la mires, y por donde la mires en cualquier vía de administración es terapéutica. Lo que algunas personas llaman recreativo, y creería que tenemos que dejar de decirlo, que nos estigmatizamos nosotros mismos, que decíamos recreativo para separar lo que es el cannabis medicinal de lo que es el pibito que fuma porro. Bueno, yo creo que el pibito que fuma porro o el señor que fuma porro cuando sale del trabajo y llega a su casa, aunque piense que lo usa recreativo y piensa que lo usa de forma recreativa porque es lo que nos hicieron creer desde el prohibicionismo que te contaba hoy, la realidad es que tiene funciones terapéuticas. El que fuma porro porque tuvo un día súper estresado y llegó a su casa y se fumó un porro, y la realidad es que lo que está buscando en el cannabis es relajarse, y lo logra con el cannabis. ¿Es eso o tomarse un clonazepam? Y bueno, yo preferiría eso. Y nosotros le decimos vías de administración. Lo que vos decís porro, para mí es la vía inhalatoria, no es la vía que recomiendo. Yo recomiendo la vía inhalatoria, pero no a través del porro, porque el porro tiene combustión, el porro tiene toxinas, pero sí recomiendo el vaporizador.
¿sí? El vaporizador es súper sano, el paciente no quema nada, es vapor, no es humo lo que consume, y para mí es una vía de administración súper usada. En mis pacientes con neuralgia del trigémino, en mis pacientes con dolor muy agudo, la vía inhalatoria es una vía rapidísima. En 5 minutos el paciente deja de tener dolor y tiene efecto terapéutico. El tema está en que capaz que el vaporizador eléctrico tiene un costo alto. Es un dispositivo que se le pone la hierba, que calienta, sale un vapor y lo único que consumís con ese vapor son los cannabinoides y los terpenos. Tiene una temperatura más baja, entonces consumís los terpenos y hay gente que no tiene plata para pagar eso. Y hay gente que ya viene consumiendo cigarrillos. Yo, obviamente, a mis pacientes les recomiendo el vaporizador eléctrico y es la vía inhalatoria que más elijo y que deberían usar los pacientes de forma medicinal. Pero teniendo esta situación económica que tenemos hoy en día, teniendo también muchos pacientes que ya vienen consumiendo, pensemos que la vía inhalatoria, el porro, es la vía más usada en todo el mundo, ¿sí? En Argentina no. En Argentina la vía más usada del cannabis es a través de el aceite sublingual, ¿sí? Uh-huh. Pero bueno, creo que es una vía de administración súper válida, que la uso un montón y que debemos dejar de estigmatizarnos nosotros mismos diciendo yo uso el cannabis de forma recreativa o yo lo uso de forma medicinal, porque todos los usos del cannabis son terapéuticos. Para el que está escuchando, algo que me surgía en lo que vos planteabas es, papá llegaba y el abuelo llegaba de la oficina, se sentaba en su sillón, se servía su whisky, se tomaba un whisky a las 5 de la tarde porque el día estaba pesadísimo. Y mamá y la abuela decían, no molesten a papá porque está descansando, relajándose porque acaba de venir. Y lo que estaba haciendo papá era bajando las revoluciones, si es que no se levantaba antes a cinturonazos, a golpear de un lado para el otro. Y cuando vos hablás de salud, hablás de esa prevención, porque una de las cosas que hablábamos al principio, antes de empezar el programa, es no podemos dejar no podemos desatender el estrés, que es una de las enfermedades que hoy está más compleja en nuestro mundo, ¿no? En la cotidianidad. Y tal vez, partiendo de esa base, muchísimas otras cosas se irían achicando con el paso del tiempo. Y lo que pasa es que el estrés causa un montón de sintomatología, desde ya te digo, que insomnio, ansiedad, por ejemplo, taquicardia, hipertensión, entonces, y sabemos que con el cannabis podemos regular todo eso. Porque te decía hoy que lo que hace el cannabis es regular el medio interno entero, regula la presión arterial también. O sea, desde una sola planta, sabiendo usarla, porque hay muchas vías de administración. Por ejemplo, en patologías inflamatorias del tubo digestivo, yo elegiría la vía digestiva, o infusiones con cannabis, que sabemos que funcionan muy bien, y hoy en día tenemos los pacientes polimedicados que vienen con todos sus medicamentos y con los protectores gástricos en el medio, como el omeprazol, el pantoprazol y toda esa batería de medicamentos que en realidad no están hechos para ser suministrados de forma crónica y que a la larga traen un montón de problemas. Bueno, creo que la vía digestiva para tratar enfermedades como colon irritable, que son enfermedades que también están asociadas al estrés, colitis ulcerosa, síndrome de Crohn, bueno, por esa vía funciona súper bien. También podemos usar la vía tópica a través de cremas, de lociones, de ungüentos, y podemos tratar enfermedades como rosácea, psoriasis, el bruxismo. Yo lo trato también con masajes en los músculos masticatorios, con preparados con cannabis. La verdad es que, bueno, tenemos un abanico de posibilidades con el cannabis y hay que saber usarlas. Por eso tenemos profesionales capacitados. Por eso, y siempre hago esta diferencia, no es lo mismo consumir cannabis que hacer una terapéutica canábica acompañado con un profesional de la salud. Es completamente distinto. Y creo que esta ley, la ley de cannabis medicinal, a través del ReproCan, empezó a ordenar un poco eso, porque el ReproCan exige que el paciente tenga una indicación médica. Entonces, si el paciente va a un profesional de la salud capacitado en cannabis, bueno, esa indicación médica va a ser ordenar el tratamiento si el paciente ya venía consumiendo, que pasa un montón. Muchos pacientes vienen automedicados con cannabis porque su vecina
su tía, su abuelita consumió cannabis y antes no caminaba y ahora de repente está caminando, entonces yo quiero cannabis, es buenísimo. Y la gente grande que tenía ese prejuicio de lo que era el cannabis, la marihuana, y esta diferencia, la marihuana era la droga peligrosa y el cannabis era la planta medicinal, y no, es lo mismo, o sea, le decimos marihuana, cannabis, macoña, un montón de... Y escuchamos formas, reggae porque creepy. no tiene ningún problema. Es Claro. más, en todo caso no escuchamos reggae porque son machistas o homofóbicos, pero si queremos también escuchamos, no tiene nada que ver. También, Claro, no hay porque problema. es muy buena la separación que hiciste sobre la forma de infusión, ¿no? La forma de administración, ¿sí? Da miedo hablar de la marihuana porque la gente se aleja. Y cuando hablas de cannabis parece que estamos hablando de otra cosa. Y también lo que está haciendo los laboratorios y la ley que sacó esta legalidad solamente para el CBD es que creamos que el CBD es lo medicinal y que el THC es la droga peligrosa, Claro. que ese también es un error muy, muy grave y que hay que empezar a desterrarlo, porque la realidad es que el THC para mí es indispensable en mis tratamientos. No puedo dejar de trabajar sin THC, no puedo. El THC te va a permitir la reducción de los movimientos y todo esto. Y el dolor, principalmente el dolor, y la mayoría de las consultas son por dolor de todo tipo. Y el THC, y no solamente, como te decía hoy, la vía sublingual, sino también inhalatoria, si son crisis agudas de dolor, y también la vía tópica de forma local, el THC va súper bien. Pero bueno, la realidad es que los estudios científicos los pagan los laboratorios y los laboratorios solo pueden vender CBD, entonces solamente van a hacer estudios científicos con CBD, y mientras tanto estamos todos los profesionales de Argentina que podemos trabajar con el autocultivo y con THC, demostrando que el THC es un aliado en nuestros consultorios. ¿Cómo estamos ahí en Argentina en relación a lo que es el trabajo en el mundo? ¿Cómo está el cannabis en el mundo? ¿Tenés algo de información? Sí, ahora se está abriendo un montón, se abrió el cannabis medicinal en Panamá, por ejemplo, y abrieron una convocatoria para capacitar a profesionales de la salud en Panamá. Hace una semana, no más de una semana, Brasil despenalizó el uso de cannabis para uso personal en su país, que es algo buenísimo porque realmente estaba fuertemente penado el uso de cannabis en Brasil. Así que hace una semana lo que dice Brasil es que cualquier persona que quiera usar cannabis puede cultivar, puede transportar, que todavía falta poner la cantidad que pueden transportar o que consideran como uso personal, pero que ya está despenalizado. Después, bueno, Chile ya tiene una ley hace muchísimos años y les cuesta un poco todavía, igualmente, aunque tengan la ley. Uruguay hace un montón que ya la tienen legalizada para el consumo personal, por ejemplo. En Ecuador, que fui el año pasado, y en Colombia también estuve el año pasado. En Ecuador el CBD es completamente legal, el THC no, pero por delivery te mandan CBD y kilos de CBD, no hay problema, está trazabilizado, está todo controlado. Pero nada, yo voy a los congresos, en los congresos todos hablamos del THC, de lo bueno que es el THC, de lo bien que hace el THC, mostramos la parte clínica, porque es importante mostrar la parte clínica, y cuando salimos a los stands solamente se puede vender CBD. Es como una paradoja eso. En Colombia, si bien avanza, a veces retrocede, más que nada con los permisos de las empresas que pueden vender cannabis, que son muy pocas, muy a dedo, y bueno, pero avanza un montón, y todo este avance viene desde Estados Unidos, que fue el primer prohibicionista, el que nos prohibió a todo el mundo usar, cultivar, transportar, vender cannabis. Bueno, hace un mes, 2 meses, dijo que también despenalizaba el uso medicinal del cannabis. Entonces, hoy en día, nosotros que trabajamos con la ley de cannabis medicinal, lo que tenemos que hacer es despenalizar el cannabis, sacarlo de la ley de drogas, que es lo que nos está trabando, que es lo que hace que hoy haya presos por plantar, que todavía hoy, teniendo esta ley, allanen. Yo tengo un paciente preso incomunicado hace 2 meses, tenía el Reprocan vencido, el Reprocan le salió 15 días después de que lo hayan detenido y todavía está preso. Así que estas cosas no pueden pasar, y más en un gobierno tan libertario, me parece, ¿no? Que si buscamos la libertad para la planta creo que debería ser uno de los primeros lemas.
No me busques porque planta. No traje mi aceite para relajarme. No hablemos de política, no hablemos de política. No, a ver, es que es realmente increíble. En el caso de Uruguay tiene despenalizado el uso del cannabis en 100%. Para uso personal. Para uso personal. Sí, pueden cultivar. Creería que lo que quieran, y tienen clubes de cultivo. En España, por ejemplo, vienen retrasados en cuanto a la ley de cannabis medicinal. Conocemos médicos que se tuvieron que ir del país porque estaban perseguidos, médicos que estaban investigando y no los dejaban investigar, y la verdad que no tienen ley de cannabis medicinal, por ejemplo, no tienen ley. Entonces ya desde vamos están mal. Después Alemania lo acaba de legalizar, hay Estados Unidos ya en la mayoría de los estados está siendo legalizado. Está avanzando, la verdad es que está avanzando y somos muy militantes del cannabis, por eso creo que en nuestro país estamos como estamos. Tenemos una buena ley, tenemos un buen programa. Lo que falta es que ponerlo en marcha. Es que se agilice. Okay. Que se agilice, solamente eso, porque de verdad que veníamos trabajando bien, que podíamos investigar, que podíamos atender a pacientes, que podíamos abastecer a estos pacientes a través de cultivadores solidarios o de ONG, y bueno, nada, necesitamos que se active porque la gente no va a dejar de consumir el cannabis porque tenga el ReproCan vencido, pero se los está exponiendo a que los allanen, a que los paren o que no puedan transportar su medicina, pacientes que abandonaron su tratamiento por tener el ReproCan vencido, y la verdad es que esto no puede estar pasando. Como digo siempre, la salud no puede esperar, no podemos esperar a los tiempos de la burocracia ni de las leyes. Si yo hubiera esperado a que salga un estudio científico en parálisis cerebral para poder usar cannabis en mi hijo, y bueno, la verdad es que creo que al día de hoy todavía no existe ese estudio. Entonces, nada, si yo vengo viendo que el cannabis sirve, que hay un montón de pacientes que lo están usando, que no tienen efectos secundarios a largo plazo, que tienen efectos terapéuticos, y bueno, nada, la verdad es que debería importar la evidencia clínica sobre la evidencia científica. O, mientras nosotros estamos mostrando esta evidencia clínica, que se arme la evidencia científica, pero que no nos limite en el trabajo. El tiempo es odioso. @familia cultivando es página en Instagram. Sí, y @educanar con doble N, @od_mariana.ríos. Ahí me pueden encontrar. Ahí pueden encontrar a Mariana Ríos, que nos estuvo iluminando claramente con todas las letras en relación a lo que es el uso del cannabis en la salud. Dejamos el micrófono abierto para que vos levantes, mandes un WhatsApp, digas quiero decir esto, tengo tal problema, necesito salir al aire. Para lo que vos necesites está disponible el programa. Yo te quiero agradecer por haberte tomado el rato, agradecerle a tu hijo porque te dio este espacio para separarse un rato de mamá, me imagino que no debe ser fácil. Y bueno, nada, muchísimas gracias por ayudarnos. Me encantaría que puedas volver en algún otro momento y seguir charlando del tema. Cualquier cosa de nuevo que necesites, contá con nosotros al 100%. Bueno, muchísimas gracias por ayudarme a difundir esta causa. Siempre digo lo mismo. Yo sé que cuando me escuchan muchas personas empiezan a despertar, empiezan a entender que el cannabis puede servir para ellos, como sirvió de esta forma con mi hijo. Animarlos a que empiecen a investigar sobre esta terapéutica, si tienen alguna patología, que busquen profesionales capacitados, que hay cada vez más, y si no, seguimos capacitando. Y bueno, muchísimas gracias por difundir. Mariana Ríos es odontóloga, docente de la Universidad Nacional de La Plata, de la UBA, responsable de Familia Cultivando, @educanar la pueden encontrar, @familia cultivando, como dijo recién, @od_mariana.ríos es su Instagram personal, y cualquier duda que tengan, cualquier consulta que quieran hacer, el uso del cannabis en la salud definitivamente es algo de lo que tenemos que empezar a hablar, que tenemos que empezar a golpear paredes y a militarlo, como nos decía Mariana recién. Es promoción de la salud y siempre bienvenido sea. Gracias, Laura Naya, por tu operación y por haber hecho esto posible, porque sos un artífice del programa de hoy. Gracias, Sandrito Lechea, por la locución en nuestro programa. Gracias, queridos amigos de Planta Transmisora. Se viene tiempo compartido. Queridos oyentes, volvemos a escucharnos el sábado que viene. Sigan en Radio Universidad.
Radio Universidad de La Plata, AM 1390. Servicio informativo. Es la hora 19. En La Plata la temperatura es de 6 grados, la humedad 62%. La policía realiza allanamientos en el marco de la investigación por la desaparición de Loan Peña. En simultáneo, los investigadores llevan a cabo una inspección con un dron en el basural donde el matrimonio habría descartado el cuerpo del menor de 5 años. Recordemos que la tía del niño declaró que fue atropellado accidentalmente por el ex militar Carlos Pérez. El presidente de la Universidad de La Plata se reunió con el CEO de YPF, Horacio Marín. El encuentro tuvo lugar en las oficinas centrales de la compañía, ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La visita de carácter institucional estuvo centrada en las diferentes iniciativas y proyectos en los que actualmente articulan la UNLP y la empresa argentina de energía, especialmente los vinculados a la fábrica de baterías de litio. Deportes, fútbol. Alemania se clasificó a los cuartos de final de la Eurocopa 2024. El conjunto anfitrión venció 2-0 a Dinamarca. Por su parte, Suiza le ganó por el mismo marcador a Italia y también avanzó de ronda. El cielo está algo nublado en la ciudad de La Plata. La sensación térmica es de 4 grados, la humedad 62%. Radio Universidad de La Plata. Servicio público de radiodifusión. Desde lo más alto del edificio Karakachov, transmite LR11. Radio Universidad de La Plata. AM 1390. Servicio público de radiodifusión. Tiempo compartido. Audición semanal de UPAC. Universidad Popular Alejandro Korn de La Plata. Tiempo compartido. Desde 1987, en el aire de Radio Universidad de La Plata. Con la conducción de Luis Portelli y Gabriel Chapunov.